Claro, la factoría Disney nos los ha presentado como seres simpáticos, adorables, curiosos, cada uno con sus características. Pero en nuestra cultura occidental, los enanos representan los seres marginales, distintos, tan diferentes, que son objeto de repulsión social, los que tienen que vivir fuera del sistema, los que se dedican a las profesiones que nadie quiere, las profesiones marginales. ¿Cuál es la profesión más marginal, por cierto, relatada en el cuento? ¿A qué se dedican estos enanos? Son mineros, pero no mineros de piedras preciosas, como dice Disney, sino mineros del carbón. Si han visto ustedes, yo allá en España lo he visto muchas veces, cómo sale un minero de la mina de carbón, se hagan ustedes idea del aspecto de unos seres pequeños, deformes y con la pinta que tienen después de salir de la mina del carbón. Esos son los que ayudan a la Blancanieves. Traducido, otros seres tan marginados y marginales como ella, que van a entender muy bien lo que es ser rechazada, hostigada, expulsada, y por tanto, sabiendo muy bien lo que es, van a ser capaces de solidarizarse con ella. ¿Cómo se solidarizan? Bueno, ofreciéndole hogar, casa, podríamos decir apoyo terapéutico, ¿por qué no? Un entorno donde recuperar la sensación de ser merecedora de cosas buenas, de la dignidad, del apoyo emocional, del calor y acogida, algo que a las víctimas de mobbing les falta y por tanto algo que es terapéutico y sanador para ellas. Sigue el cuento, podríamos haber terminado ahí, la víctima de mobbing sale del sistema, se recupera y hace una nueva vida en la periferia del sistema donde fue acosada. Esto es para muchas víctimas de mobbing, el relato central, no hay más, pero el cuento quiere añadir más cosas porque hay más cosas que aprender del acoso y el cuento nos las va a enseñar. Y es cuando falla la primera estrategia de la madrastra. Verán que hay una segunda que es muy interesante porque es una estrategia generalmente adoptada por los acosadores, que es la estrategia del disfraz, del camuflaje. Cuenta el cuento que de nuevo preguntando a su antiguo horóscopo, el espejo que le cuenta quién es la más bella, la madrastra cae en la cuenta que todavía Blancanieves vive. Muy interesante, para que algunas víctimas que están aquí presentes, lo sé, algunas ya se me han presentado, entiendan que los acosadores no renuncian simplemente porque las víctimas abandonen, se vayan, sino que el mobbing persiste más allá de la salida de la víctima de su entorno laboral. Y aquí vemos el ejemplo que nos trae de nuevo este cuento, como aunque la víctima se haya ido, se haya marchado, haya renunciado, haya sido despedida de su trabajo, muerto el perro se acabó la rabia, decimos allá en España, y sin embargo, la acosadora no está tranquila, porque mientras la víctima exista, esté, y más aún si está recuperada, si está activa, si está feliz, sigue suponiendo una amenaza. Esa amenaza que la va a conjugar con una estrategia distinta. La primera vez envía un instigador, envía al hostigador, y la segunda vez se va a convertir ella misma en hostigadora, pero de un modo camuflado. Dice el cuento que se va a disfrazar. ¿De qué? ¿De qué se disfrazan los acosadores? Para actuar. Recuerden que el mobbing es clandestino, ya lo hemos dicho. No tiene que parecer acoso y por tanto tiene que parecer algo inocuo, algo maravilloso, algo tan inofensivo como una viejecita, dice el cuento, y que va por las casas haciendo ¿qué? Vendiendo manzanas. ¿Qué hay más sano, más benéfico, más imposible de ser nocivo que una manzana, ¿verdad? Dos símbolos que revisten los acosadores disfrazándose de seres inocuos y de estrategias que aparentemente buscan la inocuidad, es decir, no quiero hacerte mal, solo quiero hacerte un bien, te quiero dar algo bueno, algo sano, algo que en nuestra cultura representa perfectamente la manzana.
También tiene la manzana otra simbología que va a ser usada después por el cuento, que es la culpa. Inmediatamente lo van a ver. Dice el cuento que la vieja que vende manzanas aparece por la casa de los enanos, le ofrece una manzana a Blancanieves y esta, mordiéndola, a ver si aprueban ustedes en la memoria del cuento, ¿qué pasa cuando muerde la manzana? Cae, pero el cuento dice una cosa muy importante. Cayó paralizada. Paralizada. El cuento no dice cayó muerta, ni cayó inconsciente, ni cayó dormida. Algunas versiones dicen cayó paralizada, otras cayó en un sopor. Ambos dos son muy representativos del trance en el que entran las víctimas cuando muerden la manzana que les ofrece el acosador, o lo que yo denomino en mis libros, cuando internalizan, introyectan la culpabilidad. Cuando creen en el mensaje central del acosador: no vales, no sirves, quítate del medio, nadie te quiere, no funcionas, no eres apto para este trabajo. El internalizar ese mensaje tóxico hace que la víctima cae paralizada. Paralizada quiere decir que ni muere ni vive del todo. Está en un estado de vivo muerto, como el gato de Schrödinger, dirían los físicos cuánticos, ¿verdad? Es un estado de vivo muerto, muerto vivo, que es el característico de las víctimas de acoso. Si algunos de ustedes han tratado, yo he tratado miles de casos en los últimos años. El estado de una víctima de mobbing cuando acude a consulta es una persona que aparentemente está viva, pero interiormente está muerta. Ha internalizado el mensaje terrible de los que acosan, de la culpabilidad. Y claro, cuando alguien se siente culpable, bien lo saben las mujeres maltratadas, bien lo saben los niños acosados, de los que hablaremos pasado mañana en el Congreso. Cuando alguien se siente culpable, se siente merecedor del mal que le ocurre y por lo tanto no va a hacer nada para defenderse. Si ustedes quieren ser buenos acosadores, quieren graduarse en la escuela del acoso, yo les recomendaría, es un consejo muy psicopático, inoculen la culpabilidad a sus víctimas, háganles sentirse culpables y verán que no harán nada, les convertirán en víctimas muy fáciles, víctimas que no reclamarán, ni denunciarán, ni siquiera solicitarán ayuda, porque quedan paralizadas. Es muy interesante porque los psicólogos que trabajamos con víctimas sabemos que en el mobbing el cuadro fundamental del que hablaremos en este taller, el cuadro esencial, el trastorno que se desarrolla, que es un trastorno de daño, es un cuadro de estrés postraumático, que es la mejor descripción que se puede hacer de un cuadro, de un síndrome o trastorno de estrés postraumático, es de una persona que está muerta en vida. Es de una persona paralizada, es de una persona que es incapaz de hacer una vida normal y es una persona que el trauma, por cierto, un trauma recurrente, hablaremos de ello, que consiste el trauma del mobbing, el trauma le ha quedado como el trozo de la manzana, atravesado, ni para arriba ni para abajo, está ahí, molestando, paralizando. Hay que hacer o que lo expulse o que lo digiera, pero no puede quedarse ahí. Eso es lo que hacemos con el trauma del mobbing, a través de técnicas que estamos desarrollando ya hace bastantes años, con mucho éxito y mucha rapidez, técnicas de las que les hablaré en este taller, como el EMDR, la técnica de movimientos oculares, reprocesamiento y desensibilización, que ha reducido en años el periodo de recuperación de las víctimas de mobbing, respecto al tiempo que al principio nos costaba sacar a una persona con acoso del síndrome de estrés postraumático que sufría. Cuenta el cuento también lo que hacen los enanos cuando la víctima está dañada. ¿Qué cuentan? ¿Qué recomienda el cuento de Blancanieves hacer cuando reciban ustedes un paciente afectado por mobbing? Con el trozo de la manzana en medio, paralizándolo, dejándolo en una situación vivo o muerto. El cuento lo dice muy claramente. La pusieron en una urna. Otra vez tenemos que recurrir a la posible mente de un psicópata
¿Ustedes imaginan que meten a una persona en una urna y la ponen en medio del bosque para que todo el mundo la vea? Si está muerta la entierras, pero si no, eso de meterla en una urna, ¿qué significa eso de ponerla en una urna que cuenta el cuento? ¿Qué significa la urna? Inmovilizarle. La urna significa dos cosas. Una urna transparente desde donde se puede ver lo que está pasando. Por tanto, hacer visible lo invisible. Exponer al mundo a la víctima. Sacar la verdad de la víctima que está ahí y que todo el mundo la vea. Muy importante. Hacer aflorar el carácter clandestino del mobbing, romperlo. Y segundo, la urna tiene una segunda función, que es la protección. La urna protege a la víctima. Al mismo tiempo que se señala, se hace visible lo invisible, se protege a la víctima. Esa protección tiene mucha importancia, porque durante el periodo de recuperación de las víctimas, si al mismo tiempo siguen sometidas al bombardeo incesante de las actuaciones del acosador, estamos achicando agua del bote mientras está entrando agua a raudales. No podemos recuperar del todo a la víctima. Hay que sacarla, protegerla y trabajar con ella en la recuperación. Y fíjense qué sencillo, el núcleo central de la psicoterapia, de la ayuda de las víctimas de mobbing, consiste en dos cosas que también el cuento narra. Aparece el personaje del cuento, de todos los grandes cuentos infantiles, que es el caballero, el príncipe rescatador, aquel que va a sacar a la víctima adelante. Básicamente son ustedes los que están acá, salvo que acá alguno haya venido a aprender cómo hacer mobbing, que también ocurre. La mayoría de ustedes han venido para ver cómo hacer, cómo ayudar, cómo apoyar a las víctimas. Este es su personaje en el cuento, el príncipe que llega a la urna, descubre a la Blancanieves, descubre su carácter inocente, bondadoso, genial, brillante, apto, y la rehabilita, la recupera mediante un beso de amor que significa la aceptación incondicional, que es justamente lo contrario del acoso. El acoso es la inaceptación incondicional. Es no importa lo que hagas, no vales. No importa lo que digas, todo está mal. No importa tu conducta, toda ella es equivocada y errónea. La aceptación incondicional, que es el núcleo de todo tratamiento de las víctimas de mobbing. Aceptación incondicional de la víctima. Esa aceptación incondicional, que es representada en el cuento por un beso de amor, y que produce, fíjense lo curioso, el beso de amor, ¿qué dice el cuento que produce? Produce que el trocito aquel que había quedado, ni para adelante ni para atrás, ni para arriba ni para abajo, que estaba paralizando a la víctima, finalmente se mueve, desatasca, por decirlo así, y desparaliza, podríamos decirlo así, a la víctima, que recupera su capacidad de actuar y de convertirse en protagonista de su propia salida del acoso. Fíjense en un cuento infantil, no muy largo, cuántas lecciones de lo que nos ha costado arduos años, sudorosos años, con mucha transpiración para descubrir lo que había detrás de este problema, todo ello estaba ya en germen si sabíamos leer correctamente el cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Algunas lecciones de grano grueso que los niños aprenden muy rápidamente. La principal, es la principal que ustedes debieran contarles a las víctimas que atiendan. Si son ustedes víctimas, se lo tienen que contar a sí mismos. Si es usted una persona tan buena, tan bondadosa, brillante en lo profesional, apreciada por sus clientes, sus pacientes, sus alumnos, su entorno profesional, tenga cuidado con aquellos que se miran en el espejo, tenga cuidado con aquellos que puedan envidiarlos. Guárdense de ellos. Si le ocurre, tenga cuidado, porque lo que van a intentar es robarle la autoestima, robarle emocionalmente su seguridad en sí misma. Van a intentar hacer que usted pierda esa capacidad, esa brillantez, esa seguridad en sí misma, para después acusarla de que esa ineptitud merece su exclusión, su salida, ser quitada, retirada, eliminada de la circulación. Si finalmente le acosan,
Busque usted ayuda en las periferias del sistema organizativo, empresarial, sindical, político, escolar, allá donde le toque el acoso. Porque los que están cerca, lo vamos a después describir, harán poco o nada por ayudarla. Guárdese usted de aquellos que bajo capa de quererles hacer un bien, no, si es mi mejor trabajadora, no, esta persona no puede ser mi víctima porque es a la que yo más quiero y aprecio en mi entorno. Guárdense de las estrategias de la manzana y guárdense de morder la manzana, es decir, de internalizar o introyectar la culpabilidad, porque eso los va a dejar paralizados. Y busquen un buen terapeuta, alguien que les acepte incondicionalmente, alguien que no esté cuestionando, pero tú qué has hecho para que te hagan mobbing, pero tú algo habrás hecho, ¿verdad? Pero tú qué hiciste para que te hicieran mobbing, pero tú qué les has hecho, pero cuéntame, de verdad, algo habrá. Cuando el río suena, agua lleva. Busquen a alguien como ustedes, que ya después de este taller van a aprender el secreto fundamental de todo el mobbing, y es que la víctima siempre es inocente. No hay nada que explique o justifique el por qué la acosa. No hay nada en ella. Veremos dónde está la explicación del mobbing, que ciertamente no es en las Blancanieves. El aprendizaje quizá más importante de todo el cuento, y vamos a cerrar ya este capítulo inicial, muy metafórico, para entrar en cosas más técnicas, es romper con esa bienaventuranza falsa que el mundo nos ofrece, de que a los chicos buenos, a aquellos que se portan bien, a aquellos que hacen las cosas bien, a aquellos que son honrados, honestos, que no quieren participar en fraudes, en corrupciones, a aquellos que quieren hacer bien su trabajo, les va a ir bien en la vida, van a obtener el premio, el reconocimiento. Esta bienaventuranza es falsa. Es posible, incluso probable, que si ustedes son buenos chicos, buenos profesionales, lo hacen bien en su trabajo, les den el reconocimiento. Pero no siempre es así. Y lo que desde luego no es esta inversión terrible que las víctimas hacen, creyendo en esta bienaventuranza del mundo justo, del mundo correcto, donde a cada uno le pagan según sus obras y merecimientos. Cuando son víctimas de acoso, la única posible explicación que les queda es preguntarse esa pregunta del millón que está en todos mis libros, que se hacen las víctimas, y es: ¿qué es lo que he hecho yo para merecer esto? Esa pregunta, ya lo saben ustedes, no tiene respuesta, porque no hay nada que la víctima haya hecho para merecer esto. Está en lo que es la víctima para el acosador, no en lo que ha hecho la víctima. Veremos en qué consiste esa sensación de amenaza o esa situación de amenaza de la víctima, o que le produce la víctima a aquel que la va a acosar. Fin del cuento, fin de la primera parte, que no diré que es la más interesante, pero es la más llevadera. Es la que ustedes le pueden contar a sus hijos, a sus pacientes, y sobre todo empezando por la moraleja final, que es romper esta sensación del mundo justo, donde cada uno obtiene el justo merecimiento, el justo pago por sus obras. Tal cosa es un mito falso y un mito destructivo, sobre todo para las víctimas. Diría yo, en general, todas las víctimas que hay en este mundo, pero más específicamente las víctimas de mobbing, que escuchan a todas horas, una y otra vez, que algo son, o algo tienen, o algo han hecho, que justifica el que sean maltratadas, acosadas en sus trabajos. Bien. Hasta aquí vamos con una primera introducción. No sé si